Ok, veo que ya se conectaron todos los que estaban hace un momento. Entonces, eh, vamos de nuevo. Arrancamos de nuevo. Ok, ah, estamos hablando de fundamentos del reino. Y el tema que hoy escogí es un tema que es básico en nuestra dinámica de vida. Es básico en nuestra asignación y es básico y define nuestra relación con Dios. Quiero hablar acerca de la adoración. Ahora, no tanto la adoración como tal, mas sí quiero hablar sobre el adorador. El adorador. La adoración es fundamental y lamentablemente cuando hablamos de adoración, pues se, se ha asociado o se define adorar como cantar. ¿Por qué? Porque Dios le revela a Moisés todo el tema de la alabanza, retoma y establece 12 formas de alabanza, 6 de alabanza suave y 6 de alabanza fuerte. Entonces, en ningún lado aparece la palabra adoración dentro del contexto, dentro del contexto de alabanza. O sea, dentro del contexto de alabanza no aparece la palabra adoración, más la palabra adoración, y hay varias palabras que se refieren a esto, pero la palabra que es base, que es esencia, es la palabra legistahabot. Y la palabra legistahabot no tiene nada que ver con cantar inicialmente o necesariamente. Legistahabot tiene que ver con dos cosas. Uno, doblarse hasta quedar postrado su gloriosa presencia, etcétera, rindiéndome totalmente a Él. Y el corazón, bajo la misma actitud de rendición, de entrega, ¿verdad? Ante lo que es Él y ante lo que Él representa. La adoración encierra como base la entrega de lo que soy, de lo que tengo y de lo que represento. Y más adelante voy a explicar un poquito más este punto. Entonces, la adoración es la esencia del reino. Dios busca pecadores para hacerlos hijos, pero luego busca hijos para hacerlos adoradores. Yeshua nos salva, Yeshua nos va a traer del mundo, nos hace hijos, pero luego nos presenta delante del Padre para que el Padre se encuentre con nosotros en una cita planteada para 24/7 para hacernos adoradores. Y eso fue lo que Yeshua enseñó en Juan 4:23 al 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Entonces, la adoración, y empezamos a definir el concepto, ¿verdad? Adoración es una cita. Es la cita que el Padre estableció con usted y conmigo. Es una cita. Entonces, al Él buscarnos para hacernos adoradores, esto ya tiene implícita una relación. Pero para que haya una relación tiene que haber revelación. Y esto entonces es lo que nos define en espíritu. Adorar en espíritu tiene que ver con una relación que se establece a partir de la revelación de Él, de su paternidad. Y luego esa relación se va a establecer de acuerdo a una calidad, intimidad. Entonces, la adoración plantea una entrega. Esa entrega establece una relación donde la prioridad es Él.
donde la prioridad ya no soy yo. La religión nos enseñó de forma diferente. Y si bien es cierto, la Escritura habla de intercesión, la Escritura habla de peticiones, de ruegos, de clamor, de delante de Él, pero esa no es la prioridad. La prioridad tiene que ver con la adoración. La prioridad se define entonces a partir no de mí, sino de Él. La adoración de mí, en mi necesidad, en lo que necesito. La adoración tiene como punto de partida Él, su presencia, mi relación con Él, conocerle a Él, que Él se me revele, para que esa relación sea más y más estrecha, más y más fuerte. Eso es adorar. En esencia, entonces la adoración es darle la prioridad a Él. Es que Él sea el primero y mi enfoque esté puesto en Él y no en aquello por lo que tengo que interceder, no por mi necesidad, sino por la necesidad que surge en mí de Él. Porque en la búsqueda, Él pone en nosotros la necesidad de buscarle. Y la palabra en verdad tiene que ver con la dinámica de vida para que eso se establezca. Ok, entonces, adoración es la actitud del corazón inclinado a Él, que busca darle a Él la preeminencia en nuestra vida. Es la marca que define a uno que vive para Él. Eso, para mí, es adoración. Es la esencia de la adoración. Luego de eso, que adorar es contemplar, adorar es amar. Podemos hablar de que adorar es desarrollar una relación donde pueda haber una interacción nuestra con Él sin que pueda mediar una motivación equivocada. Es decir, donde yo pretenda sacar por cuanto me estoy relacionando con el Dios que todo lo puede, sino que me estoy relacionando con mi Padre. Y mi gran objetivo en esto y mi gran motivación es conocerle. ¿Ok? Eso en esencia entonces es adoración. Pero ¿cómo se manifiesta eso de forma práctica? ¿Y cómo puedo yo entonces cómo puedo crecer en esa relación de intimidad? ¿Cómo puedo crecer en ese conocerlo a Él para disfrutarlo más? ¿Cómo puedo entonces pulir mis motivaciones para que, a pesar de que pedir, interceder, pelear, todo eso es válido, pero siendo el punto de partida la adoración, entonces crecer en eso, tener el entendimiento y crecer en eso? ¿Cómo se puede dar esto en la vida práctica? Aquí es entonces donde entramos al tema del adorador. El adorador adora, pero para que el adorador adore, necesita un proceso para que haya una manifestación y por ende entonces un beneficio. Entonces, lo que vamos a hablar encierra no solo las cualidades, sino las responsabilidades que implica
el ser un adorador. Hay tres cosas entonces, o tres aspectos de la... Número uno, sometimiento. Sometimiento. Sometimiento es entrega total. Entonces, eso es congruente con Lehish Havot, inclinar el corazón. Entonces, yo inclino el corazón y me entrego. Entonces, sometimiento. Número dos, servicio. Sí, adorar es servir. Pero para servir yo necesito un compromiso. Ese compromiso se afirma en el... Para el servicio se establecen prioridades. Y estas prioridades no se van a poder definir con toda claridad si mis motivaciones no son claras y si mi vida no está sometida a Él. Y tres, gobierno. Adorar tiene que ver entonces con gobernar. Y recordemos que la esencia de gobernar es guiar. Entonces, antes de hablar de gobernar hacia afuera, bajo entregada, vamos a enfocarlo en el gobierno hacia adentro. Y dos aspectos en nuestra vida donde debemos ejercer gobierno, es decir, guiar estas dos áreas de nuestra vida que son claves para que podamos crecer como adoradores y nuestra manifestación hacia afuera sea más clara. Vamos a hablar de la mente y vamos a hablar del corazón. Ok, ese es el mapa por donde vamos a transitar. Estamos entonces hablando de sometimiento. En Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pongan atención a esto. En el verso 8 dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Esta palabra, acercarnos a Él, tiene que ver con la actitud del sometimiento. La respuesta o la explicación de someterse tiene que ver con acercarse. Quien se somete, quien decide, quien determina someterse, entonces se acerca, y ahí es entonces donde Él se acerca a nosotros. Él nos busca, nos invita, nos seduce, como dijo Jeremías, pero Él se queda en un lugar esperando nuestra respuesta. Entonces, la adoración es la respuesta a su búsqueda. Es la respuesta a su búsqueda que en esa entrega, en ese sometimiento, me da la fuerza para resistir y que Él huya. Pero Carlos Soto entonces no era reprendiéndolo. No. No es reprendiendo. No es por ahí donde iniciamos. No es ahí por donde iniciamos. El sometimiento, esa entrega es lo que nos da la fuerza para poder resistir al enemigo. La fuerza es resistirlo a él. Ok, pero el tema no es el enemigo. El tema es el eterno.
¿Ok? Bien. El sometimiento tiene tres partes. El sometimiento tiene tres partes. Quiero preguntar si alguno, Ivonne o Nilcelia, me pueden confirmar si se está viendo y se está oyendo bien, por favor. Como hemos tenido problemas, quiero estar seguro. Si alguno me puede escribir, mándame el mensaje que estamos bien. Para poder seguir. A ver, si alguien me ayuda. Se detuvo el video. Estamos corriendo. A ver. Necesito por favor que alguien me confirme si el video se está viendo bien. Sí, se ve bien. Ah, ok, ya. Ahora sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, el sometimiento tiene tres partes. Tres partes. O hay tres aspectos del sometimiento. Número uno, la entrega. Número dos, la obediencia. Y número tres, la rendición. Te repito. Número uno, entrega. Adoración tiene que ver con entrega. Porque el sometimiento a Dios implica nuestra rendición a Él. Esta entrega es una entrega voluntaria. Sometimiento es entregarnos a Él de forma voluntaria y de forma consciente. Entonces, yo entrego lo que soy, y lo que represento. Yo entrego lo que soy, lo que tengo y lo que represento. De manera que todo lo que yo tengo, todo aquello que está bajo, todo aquello que está bajo mi responsabilidad, todo aquello que me ha sido asignado, al someterme yo, de alguna manera, aquello también se está sometiendo. En mi rendición, también lo que soy, lo que tengo y lo que represento está siendo rendido delante de Él. Entonces, sometimiento tiene que ver con una entrega voluntaria. Es la decisión de mi voluntad. Ahora, ¿cada cuánto se hace eso? Todos los días, cada vez que usted pueda. Yo entrego mi voluntad. Yo entrego voluntariamente, mi vida. Voluntariamente. Esto nos lleva al siguiente paso, que es la obediencia. Si hay una actitud de entrega, ya hay una predeterminación a obedecer. Entonces, la obediencia es lo que quiebra la rebeldía. Todos nosotros, todo hijo de vecino,
Y por más encopetado que sea, decimos en mi tierra, es decir, toda persona en su estructura básica de la vieja naturaleza tiene tres partes. Esa estructura está conformada por tres partes. Número uno, lujuria. Número dos, rebeldía. Y número tres, soberbia. Esas tres partes están presentes en la vieja naturaleza. Entonces, de forma sencilla y corta, le explico cómo operan. La lujuria, que no tiene que, no estoy hablando de aspectos sexuales. La lujuria tiene que ver con egoísmo. Aquella parte negativa de nuestro ego que busca su autosatisfacción, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces siempre el yo se antepone. Es egoísmo. La rebeldía en contra de lo establecido, es decir, en contra de la autoridad. La rebeldía es lo antagónico a Dios, porque en esencia la rebeldía va a cuestionar lo que Dios establece. Entonces, la rebeldía da lugar a la soberbia, porque la soberbia no es ni más ni menos que el autogobierno. Soberbia es el autogobierno. Por tanto, la lujuria dice, yo quiero. La rebeldía dice, yo quebranto la regla. Y como eso nos lleva a transgredir lo que Dios ha establecido, la soberbia dice, yo gobierno. Y soberbia en etimología popular es levantarse en contra del verbo. Entonces, estos tres aspectos son entonces fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obediencia entonces, la obediencia golpea directamente la rebeldía. Golpea directamente la rebeldía. La entrega golpea la lujuria. Entonces yo me entrego para hacer lo que Él quiere, no para recibir lo que yo quiero. Entonces la obediencia golpea la rebeldía. Golpea directamente la rebeldía. Perdón. La entrega golpea. Perdón. Entonces, si la entrega golpea la lujuria y la obediencia a la rebeldía, viene la otra palabra, el otro aspecto del sometimiento. El otro aspecto del sometimiento tiene que ver con rendición. Entonces, yo me entrego para obedecer bajo una actitud de rendición. Por tanto, rendición es humillación. Cuando yo me rindo, lo que hago es una forma o una manifestación delante de Él. Entonces, la humillación va a golpear la soberbia. La humillación es un golpe de estado a la soberbia, al autogobierno.
Eso es humillación. Veamos dos pasajes. En el versículo 10 del capítulo 4 de Santiago, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el otro pasaje está en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 1. Pedro 1:22. En el verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Ok, otra vez. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Uh-huh. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, a la Torah, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí nos está hablando de una nueva naturaleza. Y que esa nueva naturaleza que nace simiente incorruptible, no como la vieja naturaleza. El apóstol Pedro plantea que en la obediencia a la Torá, capacidad que tiene la nueva naturaleza de obedecer, en esa obediencia entonces se purifica el alma. El alma va siendo purificada. Ahora veamos este otro pasaje. Ahora en el capítulo 5 de Primera de Pedro, 5 de Primera de Pedro dice, verso 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano del eterno Dios, para que Él os exalte cuando fue tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, vean qué interesante lo que Pedro nos está diciendo. Nos está hablando de que nosotros debemos humillarnos. Humillarnos delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Es decir, reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza. Entonces, esa humillación entonces es voluntaria. Hay una diferencia entre humillar, entre que Dios te humille. Hay una diferencia entre que vos te humilles voluntariamente y que Dios te humille. La diferencia es diferente. Cuando yo me humillo, yo me pongo en el altar. Cuando Él por mi soberbia me tiene que humillar, pues igual voy a ir a dar al altar. Solo que es menos doloroso lo primero. De manera que sometimiento tiene que ver con la actitud del corazón que busca una entrega para obedecer.
ante una rendición que me va a humillar, que va a hacer que yo me humille delante de Él, para que yo tenga la fuerza para resistir al enemigo y que huya. Que en la obediencia y en esa humillación mi alma pueda ser purificada, mi alma pueda ser limpiada. Entonces, este aspecto de la adoración, que es sometimiento, nos lleva al altar, nos deposita en el altar donde mueres tú, para que entonces Él pueda vivir en tu vida, para que lo nuevo pueda surgir, esa nueva naturaleza pueda surgir, y la vieja naturaleza pueda morir. Porque justamente ahí, en ese punto, es donde podemos ser limpiados y purificados, y entonces nuestra relación con Él mejora. La humillación le da un golpe de estado a la soberbia. Se quebranta ese autogobierno. La obediencia rompe la rebeldía. Y la entrega establece que la prioridad es Él y no yo. Que no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Entonces, cuando la rebeldía dice, no, vamos a entrar en un acuerdo, yo te puedo proporcionar lo que tú necesitas, aun cuando no esté permitido. Entonces, la obediencia le dice, no, vamos a obedecer al Dios eterno. Y la soberbia dice, es que aquí el que manda soy yo, y la humillación dice, no, Señor, aquí el que manda es Él, porque estoy postrado delante de su vida, delante de Él. Mi vida está postrada delante de Él. Ahora, piense entonces, no en un acto de oración donde puede, piense que sea parte de tu vida. Piense en que esta actitud de sometimiento te acompaña, va creciendo y se va perfeccionando. Entonces definiendo cada vez más como un adorador. Ahora, vea cómo lo resume David, hablando de adoradores. En el Salmo 139, Salmo 139, David dice algo hermoso. Salmo 139, en el verso 23, dice, examíname, oh Dios. Dice, y conoce mi corazón, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Es un camino de perversidad. ¿A qué se refiere David? Está hablando de tomar yo mi propia decisión y salirme, desviarme de lo que el Eterno quiere para mí. Hacer uso de la lujuria, echar mano de la lujuria y camuflar la rebeldía que dice, por ahí se puede, para que la soberbia autorice el movernos por ahí. Entonces, David dice, examíname y pruébame. Conoce mi corazón. Pero el tema no es que Dios lo conozca, el tema es que David lo conozca.
porque Dios sí lo conoce. La figura que David tiene en mente cuando habla de esto está en la palabra examíname. Porque lo que está en mente de David, en la mente de David, es el altar. Lo que está en la mente de David es el animal del sacrificio. Y la imagen cuando el sacerdote hundía su daga y abría para que quedaran expuestas sus entrañas. David lo que está diciendo es, examíname, penetra profundo y prueba lo que hay ahí. Conoce los pensamientos y revisa las intenciones de mi corazón, mente y corazón, para que lo que esté ahí no haga que yo me salga de tu voluntad, quebrante tu Torah. A Hebreos 4:12. Dice que la palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar lo que es del espíritu, de lo que es del hombre, de la naturaleza, del alma, de la naturaleza caída. Para sacar a luz las intenciones del corazón. ¿Lo ven? Entonces, él abre con un bisturí llamado la Torá y expone nuestro ser interior, nuestras entrañas, sacando a luz las intenciones del corazón y mostrando entonces los pensamientos. Aquí es donde la entrega se vuelve efectiva. Aquí es donde la entrega empieza a tomar nombre, empieza a tomar forma. Entonces, es vivir una vida de altar. Y no es pasar orando. Es permitiéndole al eterno Dios que a través de su Torá, como un bisturí, abra, escudriñe, muestre, como en un espejo, a cara descubierta, cómo está nuestro corazón, cuáles son las motivaciones del corazón y cuáles son los pensamientos que nos pueden sacar del camino. Segunda de Corintios 11:3. El apóstol Pablo dice esto: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, dice, vuestros sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Y la palabra extraviar es pervertir, que vuestros sentidos sean pervertidos, sacados del camino, buscando otra opción, buscando otra alternativa, dándole la espalda al Dios eterno cuando dijimos ser adoradores y entregar lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos. Y aquí nos estamos yendo por otro camino. Entonces, sometimiento tiene que ver con entrega, con obediencia y con rendición. Bien, pero también adoración y servicio. Tiene que ver con servicio. ¿Por qué? Porque la adoración me trae identificación. Es uno de los aspectos de mi relación con Él. La intimidad, la reafirmación de mi identidad, pero también la identificación con Él. Y como Él es mi prioridad, se convierte en mi prioridad su proyecto. Entonces, para que haya servicio que viene por identificación, tiene que haber un compromiso. Tiene que establecerse un compromiso. Entonces, servirle a Dios se desprende
de la identificación que puedo tener en esa relación, donde yo estoy muerto en el altar, donde estoy bajo entrega, bajo obediencia y bajo humillación, donde estoy golpeando la lujuria, la rebeldía y la soberbia. Ese compromiso con Él nace de ahí, y ahí tiene su fuerza y su... Entonces, bajo ese compromiso, yo puedo establecer prioridades. Puedo establecer prioridades. Entonces, mi prioridad en mi relación con Él. Mi otra prioridad es conocer para vivir la Torá, conocer la Torá para vivirla. Entonces, estos dos aspectos alimentan mi relación y es lo que le da fuerza al compromiso de servirle a Él, del pacto que establezco o el contrato que establezco con Él para caminar con Él. El servicio entonces plantea una entrega práctica. Ahora lo que es el sometimiento se traduce en algo práctico, vivencial, servicio, que sí tiene que ver con nuestra asignación, tiene que ver con el ejercicio de nuestros dones, tiene que ver con el llamado que se nos hizo. Porque todo lo que hacemos para el reino y para Él tiene que ver con servicio. Pero es clave la correcta motivación para hacerlo. Es fundamental la motivación para hacerlo. Porque si en el servicio que yo doy o que una persona pueda dar, su motivación es agradar al pastor o al apóstol o al líder, entonces estamos mal. No hay una manifestación de adoración. Hay un servilismo. Si la persona sirve por temor, por intimidación o por manipulación del líder, entonces hay servilismo, abuso de autoridad. Porque se entiende que el servicio, así como el sometimiento, es voluntario. Pero no solo es voluntario. Yo soy impelido por la identificación que tengo con aquel con el cual tengo intimidad, que es la prioridad de mi vida, al cual estoy rendido. Entonces, esto podría verse opacado por conflictos no resueltos. Cuando una persona maneja problemas de rechazo, entonces busca agradar, busca quedar bien para ser aceptado. Hace cosas para ser aceptado. Si una persona sirve para que lo vean, para que le reconozcan, para que le aplaudan, si después de que hizo lo que tenía que hacer como un siervo inútil, busca un reconocimiento, su servicio no es genuino. Su servicio está motivado y marcado por el rechazo. El rechazo no puede entonces definirme como un adorador. Lo bloquea porque distorsiona el servicio genuino. Y alguien podría decir, pero bueno, si la persona está haciendo cosas para Dios, Dios la toma en cuenta. Pues sí, no es que no. Pero entonces esa persona no se puede definir como un adorador. Por eso hablé de sometimiento primero.
Es el proceso que limpia, que restaura la condición y en actitud correcta y en la motivación correcta. Porque entonces servir es adorar. Pero el servicio debe hacerse bajo la motivación correcta. No por agradar al hombre, no por quedar bien con el hombre. Y aun cuando sí, lo que hacemos para el reino beneficia a personas y a veces lo hacemos bajo la dirección de la persona que nos preside en autoridad. Pero la adoración me permite tener la limpieza y la pureza de mi alma para que mi servicio no esté condicionado. No condiciona el servicio a lo que puedo recibir, al beneficio. Porque también la Escritura enseña que Dios va a honrar, va a recompensar a quien le sirve. Pero si servimos por la honra, por la recompensa, entonces nos quedamos afuera. El servicio, entonces, es nutrido por la pasión. Y es algo que el enemigo no puede falsificar. Porque la pasión genera una fuerza, pero también la pasión genera un brillo. La pasión genera una impartición cuando es genuina. Contagia, impulsa a otros. Entonces, el servicio está nutrido por la pasión. Entonces, no importa lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer bajo la fuerza de Dios. Porque el servicio es honra. Yo estoy honrando al Dios que me llamó con mi servicio, primeramente. Y sí, en alguna medida, pues también tiene que ver con la honra a la persona que yo tengo en autoridad. Pero ya tengo el camino claro. Servicio, es un compromiso con el reino. Entonces, uno que sirve es un adorador. En cualquier aspecto en el que sirva. Entonces tenemos el sometimiento a Dios. Es lo que le va a dar una manifestación práctica a lo que se gesta en el corazón. Bajo la motivación correcta. Porque el proceso de adorar en espíritu y en verdad va a ir limpiando aquello que puede generar la motivación equivocada para lo que yo vaya a hacer, según lo que Dios me llamó a hacer. Eso nos lleva entonces al siguiente punto. El siguiente punto es gobierno. Entonces, si mi vida es una vida de altar, sometida, estoy constantemente trabajando en contra de la estructura de la vieja naturaleza, limpiando y cuidando mis motivaciones, la entrega y mi servicio y mi pasión van a ser incondicionales. Entonces, estoy listo para ejercer gobierno. En esencia, gobernar es guiar. Y fuimos llamados a gobernar. Fuimos llamados a guiar, a dirigir. Pero primero el gobierno debe establecerse adentro, para luego tener una manifestación externa. Y hay dos áreas donde debemos ejercer gobierno: en la mente y en el corazón. Y el Salmo 7, si usted lo busca, el Salmo 7, en el verso 9, a ver si lo encuentro yo rápido. En el verso 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
Entonces, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, lo primero que el Señor nos llama es a gobernar nuestra mente. Porque la mente es el guardián del corazón. La mente es el guardián del corazón. Y también es el juez del corazón. Entonces, lo que el corazón lo prueba, lo justifica y lo avala. Lo que sale de nuestra concupiscencia va a venir a nuestra mente para luego apelar a nuestra voluntad e involucrar las emociones. Entonces, hay un trabajo de gobierno en la mente. Y el apóstol Pablo nos da un pasaje muy hermoso para esto. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, y esto es, hasta que vuestra obediencia sea perfecta, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yeshua, primero eso, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua, hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, para que mi obediencia sea perfecta, mi capacidad de sometimiento, que involucra obediencia, para que mi servicio no se pervierta, entonces, la obediencia es vital. Y entonces dice que para que nuestra obediencia sea perfecta, nosotros tenemos que llevar cautivos los pensamientos a Yeshua, a la obediencia a Yeshua, para caminar en fidelidad, para que nuestros sentidos no sean extraviados. Entonces yo necesito identificar los pensamientos que se levantan en mi mente, que generan fortalezas, es decir, patrones de pensamiento que van a dictar una acción. Yo necesito identificarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Yeshua una y otra vez, hasta que entonces mi voluntad pueda ser liberada para yo obedecer. ¿Me va siguiendo? Nos habla de armas poderosas en Dios para poder resistir y refutar los argumentos que se levantan en conocimiento de Dios, de su voluntad, de su plan. Creando fortalezas, levantándose la altivez, la soberbia. Entonces, identificar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Yeshua una y otra vez va a provocar que la altivez se quiebre, que con la obediencia la rebeldía se rompa y el deseo lujurioso de la concupiscencia en nuestro corazón se desvanezca y nuestro corazón se incline a él. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos lo plantea de otra perspectiva. Dice, no tomen la forma de pensar de este sistema, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar o conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, debemos entrar en un proceso de transformación que nos renueve la mente. Entonces, la vida de altar me da acceso a la revelación del Padre,
Pero dentro de la prioridad que yo establezco, por el compromiso que hice, entonces la revelación de la palabra no solo va a limpiar mi mente, sino que va a penetrar a mi corazón de él. La renovación de la mente tiene que ver con remover aquellas improntas que nos establecieron, quebrar aquellos hombres fuertes como pensamientos que marcan nuestra vida, que nos impulsan a hacer lo contrario, aquellas que prevalecen en nosotros, que viene a nuestra mente como soberbia, que viene como orgullo, que viene como temor, que viene como rencor. Aquellos pensamientos de autosuficiencia, de independencia de Dios. Que lesionan mi dependencia de Él. Mi insuficiencia sin Él. Un adorador es aquel que es dependiente de Él. Y una dependencia, por supuesto, que totalmente sana. Porque es voluntaria. Porque es bajo decisión y es bajo conocimiento. Es bajo la entrega que yo hago de aquello que Él me muestra para cada vez estar más ligado a Él. Entonces, se genera una insuficiencia para lesionar la independencia y la autosuficiencia. Pero también nos llega el corazón. Y Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, categóricamente el Señor nos pide el corazón. El asiento de nuestra de toda nuestro ser, de nuestra esencia. ¿Cuánto se lo debo entregar? Siempre. Todos los días. Mi corazón debe estar delante de Él y debo asegurarme que esté delante de Él. Y debo reafirmar lo que esté delante de Él. Porque si mi corazón está delante de Él, Él lo va a limpiar. Y va a provocar que se incline. En la medida que mi mente se renueva, en esa medida mi corazón se inclina. Y mi capacidad de sometimiento va a crecer. Por ende, entonces, mi capacidad de gobernar hacia afuera será mucho mayor. El corazón necesita tensiones. Eso lo hace la palabra, penetrando, rompiendo. Nuestro corazón debe ser. Proverbios 4:23 lo dice. La Torá nos habla de que la palabra es la que guarda el corazón. Y el Salmo 110 nos dice que en el corazón se guarda la Torá. Cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, cuando se dice que Salomón le pidió a Dios sabiduría, no le pidió sabiduría, le pidió: dame un corazón oyente. Porque un corazón que oye hablará sabiduría. Entonces, en el pensamiento hebreo se oye con el corazón. Es decir, la actitud mía va a determinar cuán profundo llegará la revelación de la palabra. Por eso Pablo enseña que la fe viene por el oír de la palabra. Es decir, la palabra se lee en voz alta para que penetre
penetre. Esa palabra va a guardar el corazón, pero a la vez la Torá se guarda en el corazón. La Torá guarda el corazón de las malas intenciones, pero también esa palabra, la Torá, se guarda en el corazón. Mi corazón es el depósito de la Torá. Eso me va a asegurar que mi corazón esté inclinado a él. En Mateo 4, entonces encontramos a Satanás conociendo de estas cosas. Le plantea a Yeshua, después de llevarlo al monte y mostrarle todos los reinos de la tierra, le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Obviamente, no está diciéndole si postrado me cantas. Está diciendo, si te postras delante de mí, rindiendo lo que sos, lo que eres y lo que representas, eso no nos involucra a nosotros. Entonces, yo te daré todos estos reinos. Es decir, si tú me cedes autoridad, yo te voy a dar autoridad para gobernar. Si tú te sometes a mí y yo ejerzo autoridad de gobierno sobre ti, y lo que tienes, eres y representas está bajo mi autoridad, entonces yo te voy a delegar a ti autoridad para que esa autoridad sea ejercida sobre los reinos de la tierra. ¿Me va siguiendo? Pero Yeshua le responde: escrito está. ¿Dónde? En su corazón. ¿Dónde? En su mente. Jeremías 31, 31 al 33. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, en este contexto, no solo está en juego el hecho de la rendición de Yeshua, también está en juego porque adoración es gobierno. Porque yo cedo la autoridad. Estoy cediéndole a Él la autoridad, y por cuanto esa autoridad Él la recibe y yo estoy sometido a Él, Él me da la autoridad para que yo pueda servirle en la asignación que Él me encomendó. Entonces, la autoridad adentro me capacita para ejercer gobierno afuera. Digo, el gobierno adentro me capacita para ejercer gobierno afuera. Si yo guío mi mente a la renovación, llevando cautivo todo pensamiento, guío para que se quiebren las fortalezas. Si yo gobierno adentro, guiando a mi corazón a que se humille y se incline delante de Él, mi ejercicio de gobierno hacia afuera será tremendamente efectivo. Porque el que se humilla será exaltado. Gobierno entonces tiene que ver con adoración. Adoración me lleva a gobernar. Yeshua, en mi opinión, derrota a Satanás no en el madero. Yeshua derrota a Satanás en Getsemaní. Porque ahí Él tuvo la opción de decir: no voy. Esta copa que se la den a otro, paso. Mas Él no lo hizo. Él dijo: voluntariamente me someto, voluntariamente me entrego, obedezco y me rindo, a tal punto de que voy a morir al madero por causa de la obra. Mi identificación con el Padre es tal que voy a ir a morir. Ese será mi servicio. Así voy a manifestar mi servicio para mi Padre y para la humanidad. Ahí en Getsemaní Él muere, y luego entonces hace público aquello en el madero.
Y después de morir resucita y el Padre le dice, ven y siéntate a mi diestra, para que desde aquí gobiernes y pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos pelear menos, debemos adorar más. La batalla espiritual se va a reducir en una gran medida y va a ser mucho más específica y mucho más concreta y menos desgastante en la que tengamos una vida de adoración. Entonces, sí, puede cantar, pero eso no es adorar, eso es alabanza. Pero cuando nace del corazón de un adorador, esa alabanza es diferente. Cuando mi servicio nace del corazón de un adorador, ese servicio es diferente. Adoración es la marca de un hijo de Dios a Él, vivir para Él, que tiene una relación con Él. La adoración es el reino. Y esto es materia básica. Es lo que deberían enseñarle a todo creyente. Si a mí me hubieran enseñado esto, hubiera superado muchísimas cosas en menos años de los que me ha llevado a superarlas. Y no estaría ahorita luchando con algunas que ya se hubieran quedado hace rato atrás. Adoración es un Getsemaní que me va a llevar a una silla de gobierno. Es un altar de entrega. Entonces sí, podríamos ir a un parque, a hacer un altar de adoración. Pero si no está este fundamento, solo fuimos a cantar a un lugar. Más, si este fundamento está, y se pueden reunir personas que tienen ese altar con el fuego encendido, entonces la alabanza va a quebrantar, va a hacer un rompimiento verdaderamente. Hasta aquí mi enseñanza. En la próxima más, en este o en otro tema, conforme seamos dirigidos a hacerlo. Los abrazo, les bendigo. Shalom, shalom, y nos vemos en la próxima. Quiero dar, ya hemos llenado estos medios con la información con una información, pero quiero reiterarla. Hace unos días atrás me hackearon mi cuenta de Facebook de Apóstol Carlos Soto. Todavía está en posesión. Facebook no ha hecho nada todavía, esperemos que lo haga. Y el hacker, usando el Messenger, está pidiéndole a mis contactos, a mis amigos en Facebook, y algunos de los amigos o de los contactos de mis amigos en Facebook, les está pidiendo dinero en mi nombre. Entonces, primero, yo no le estoy pidiendo dinero a nadie. Él está dando un número de cuenta en Costa Rica, ¿ok? Y el nombre de una persona. Yo no conozco a esa persona ni estoy asociado con esa persona, ¿ok? Entonces, eso lo está pidiendo él, porque cada vez que yo trato de hacer lo que se conoce que se puede hacer, él bloquea, él está en posesión de la cuenta. Entonces, repito, yo no le estoy pidiendo dinero a nadie, y los mensajes que él manda, pues usa palabras que yo no uso, ¿verdad? La palabra hermano, yo no la uso, ¿verdad? Y él está diciendo que el dinero también lo pueden mandar por Western Junior y no Union. Ese obviamente no soy yo, y tiene faltas de ortografía que yo no tengo. Yo tengo otras, pero no las que él usa. Eso también pues nos deja que este hombre es poco letrado, y tal vez lo que tiene es su conocimiento, ¿verdad?, que da la astucia y la maldad para poder infiltrarse ahí en este medio. Lo digo pues para que no caigan en la trampa de mandar dinero
ni a ninguna dirección que él ponga. Y más bien ayúdenme a promover este anuncio, a pasarlo a sus contactos, a los contactos de sus contactos, porque yo creo que esto es una alerta para todos. Como él ve que mi cuenta de Facebook está al tope, tengo 5,000 amigos y tiene tanto movimiento, entonces él dijo, por aquí es camino. Me estudió y se dio cuenta pues que, ¿verdad? Los hermanos, como él le llama, pueden de forma pidiéndoles dinero. Entonces, por favor, no lo hagan y, obviamente, y por favor, divulguen el anuncio.